Economista Orlando Ferreres, tenga usted buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y bien. Uy, ¿y cómo nos ¿Todo va a bien? ir de aquí en adelante con esta cotización del dólar? Bueno, yo creo que esta cotización del dólar pasó una especie de flecha o un símbolo que son los 300 pesos por dólar. Evidentemente, ese es una especie de mecanismo que complica mucho el futuro, porque por más que hay necesidades financieras de las empresas medianas y grandes que requieren, digamos, contado con liquidación o dólar MEP, también afecta al mercado blue y por lo tanto este está aumentando bastante. Nosotros, por ejemplo, calculamos hoy el índice de inflación de la segunda semana del mes de julio respecto del promedio del mes de junio, nos dio 5,7 y calculamos que para fin de mes va a dar 7%, 7 u 8, no sabemos. O sea que también viene acompañado por una inflación y un aumento de la caída del salario real y aumento de la pobreza. O sea, por lo tanto, estamos teniendo una situación bastante compleja, por más que la ministra Batakis defendió el tema realmente fiscal, que es la verdadera explicación de la inflación. Yo creo que estamos frente a una situación compleja, tanto desde el punto de vista inflacionario como del dólar. Ferreres, pero cuando muchos pierden, es posible que otros pocos ganen. ¿Quiénes son? Bueno, los que ganan son las empresas financieras que están haciendo diferencias, pero no hay alguien que esté ganando porque hace un beneficio, sino porque por ahí requiere los dólares y eso le permite pagar vencimientos o importaciones, de forma tal que se encuentra frente a una realidad en la que por ahí la intermediación es la que más gana en esta época, ¿no? La intermediación en la que siempre hace diferencias. En épocas de crisis o en épocas normales, siempre la intermediación gana mucha diferencia. Y sobre todo cuando hay mucha volatilidad, que es lo que, digamos, hay ahora, mucha volatilidad, los precios fluctúan mucho y en consecuencia ahí aparecen las ganancias del intermediario siempre. ¿Y cuándo para esto? ¿Cuándo se Bueno, estabiliza no de una vez creo. por todas? Bueno, aparentemente con el nombramiento de Bataki se iba a parar, pero eso no ocurrió hasta ahora, por más que ella concentró su explicación en temas, digamos, fuertes, como era el déficit fiscal y la expansión monetaria, que son la verdadera explicación de la inflación. Pero la primera semana que estuvo hubo muchas remarcaciones o algo así en los distintos precios y por lo tanto se produjo este aumento de la inflación que ahora va a tener consecuencias en la caída del salario real. O sea, no sabemos bien cuándo va a parar. Yo creo que va a tener un mes más por lo menos de evolución y después va a aflojar. A propósito de lo que está diciendo Ferreres, cuando uno escucha a los referentes del gobierno hablar, manifiestan preocuparse por los más vulnerables, ¿no? Y por el aumento de la pobreza. Sin embargo, usted Sí. hace mención a que este plan baja el salario real y aumenta la cantidad de pobres. ¿Cómo se entiende? Bueno, básicamente se entiende por aumento, al aumentar la inflación, evidentemente ahí aumenta, digamos, la pobreza, porque ella depende del salario real, que va a disminuir. Entonces, eso hace que, digamos, la política lleve a un aumento de la pobreza importante. Por lo tanto, no es que sea el objetivo deseado, es un objetivo que le resulta como consecuencia de su Claro. política, pero no es una consecuencia buscada, yo creo. Pero bueno, el dólar está a Uno. 301, que lo que muestra, digamos, un nivel de imagen muy mala para el país. A ver si nos podemos ubicar en otros momentos, ¿no?, de la historia nuestra reciente, donde también hubo saltos así, riesgo país muy alto, crecimiento de la Y cotización del dólar. En relación a esas crisis, o por ejemplo a una concreta, cuando se gritaba en las calles que se vayan todos, ¿cómo es esta? bueno, aquella era una crisis contra los bancos, porque el que no devolvía el dinero eran los bancos, y el gobierno trataba de atacar a los bancos de alguna manera. Por eso que había mucha gente que se vayan todos, tanto el gobierno como los sistemas financieros.
esta crisis es más bien pasiva desde el punto de vista de la gente. No hay grandes así manifestaciones, por más que los miércoles o jueves aparecen muchos movimientos de piqueteros, pero no es un movimiento social fuerte hasta el momento. Aquella época fue muy dura y también trajo consecuencias, pero por suerte se logró salir de ese agujero y creo que con la política de tener superávit fiscal primario y total y superávit del sector externo, o sea, los superávit gemelos, tuvimos una política bastante liberal que fue la que hizo crecer la economía mucho en esos años 2004, 2005, 2006, 2007, hasta que llegó Cristina, donde no pudo seguir creciendo con la misma metodología, porque ella siguió aumentando mucho el gasto público, pero eso se hizo imposible de mantener. Igual seguimos con un nivel de gasto público muy alto, que es lo que está frenando la economía, y se trata de cubrir con impuestos, pero estos son muy altos, entonces esa consecuencia trae como resultado una menor inversión para el país. Por más que ahora tenemos una inversión interesante, producto de que se aplica el dólar oficial a las importaciones de bienes y equipos de transporte o de inversión, y eso hace que la inversión esté en el 21% del producto, que es un número muy alto, pero a Cristina le pareció que eso era un festival de importaciones. Sin embargo, estas importaciones no son para bienes de consumo, que no se consiguen, sino para bienes de inversión y material de transporte y de inversión. O sea, yo creo que está bien eso, aunque claro, puede ser que se piense que el sistema oficial